David, Sí, pues, David, estamos, Sí, sí, estamos al aire. Hola. estamos al estamos aire. al aire ya. Sí, hola, hola. ¡Uhú! Sí, bueno, le damos la bienvenida tardíamente, unos minutitos después. Ustedes ya sabrán que estamos viviendo. Yo voy a decir que en otro programa, Mercurio Retrógrado, hablamos sobre las tormentas solares que iban a afectar en Mercurio Retrógrado las comunicaciones. Solo voy a dejar esa información ahí para darle la bienvenida a todas las personas que se están uniendo al Tiro en la Radio, nuestro programa de literatura y política. Se supone que ustedes pueden mandar audios, ¿sí? A el número más 569 75 11 18 52, entendiendo que estamos pasando por esta tormenta solar o Mercurio retrógrado o Pandora Papers, puede ser, no sé, Pandora o Papers. eso puede ser eso también. Teorías de la conspiración van a haber por un montón, pero les queremos dar la bienvenida a este octavo capítulo. Y hoy Grace está al mando de los comentarios de YouTube. Y antes de pasar a nuestros invitados, que David va a presentar en breve, quiero además recordarles que somos parte del tren programático de Holística Radio. Luego de Al Tiro, a las 21 horas, pueden encontrarse con la tripulación cohete, donde las Josenas con la Palomosa van a estar por alguna de sus propuestas de divertimento nocturno para a las 22:30 puedan encontrarse nuevamente a esta hora de mierda con Jani Dueñas. Así que quédense en Holística Radio para disfrutar de toda nuestra programación. Ahora, David, te doy el pase para que presentes a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. Excelente. Tenemos el día de hoy dos invitados excelentes con los cuales vamos a conversar un ratito sobre diversos temas sobre su obra. Ellos son Eduardo Salazar con su obra Mercado Central y Faiz Machini con su obra El Carro de Heno. Le damos la bienvenida. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo está su semana? ¿Cómo está el ánimo el día de hoy? En este momento también. Bien, bien por acá. Partiendo la También, semana entretenida. Día lunes. Excelente. ¿Y tú, Faiz, cómo estás? Bienvenido aquí a esta gracias, conversación, a gracias este por la programa. invitación. Bien también, aquí con hartas cosas. Y bien, contentos también con que se aproxima esta publicación, así que bien contento de poder publicar dramaturgia, así que, y con esta editorial, Grama, así que bien, estamos Qué bien. buena, qué buena. Bienvenido, bienvenido. Espero que lo pasemos bien, que nos relajemos, que conversemos sobre lo que nos gusta, que conversemos sobre literatura, sobre las historias, sobre los personajes, sobre los símbolos eventuales que podrían haber en todo en su obra, en lo que nos están proponiendo. Así que aquí con Sebastián esperamos entretejer un espacio que sea entretenido, amable, ameno, divertido. Y todos esos eh, sinónimos que podemos Todos esos sinónimos. Sí. enumerar. Oye, David, nosotros siempre nos gusta partir además, porque a Eduardo Salazar quizás no lo conocen todas las personas que nos están escuchando. De seguro hay alguna fanaticada ahí en YouTube comentando también en el caso de Faiz Machini. Me gustaría saber, y con esta pregunta siempre abrimos, eh, ¿qué deberíamos saber de cada uno? Vamos a partir por Faiz. Faiz, cuéntanos tú. ¿Qué deberíamos saber de ti? ¿Quién es Faiz Machini para las personas que no te conocen? Cuéntanos. Eh, Así va, tratando de ser bien conciso, bueno, yo estudié artes visuales y pedagogía, soy profe, estuve un tiempo sin hacer clases, estoy volviendo, hago talleres también de pintura, pero hace harto tiempo atrás empecé a indagar de forma, bueno, primero la literatura con amigos, y escribíamos bastante, la verdad. Y eso, de alguna manera, nos llevó a otros proyectos que fueron acercándome al teatro. En la escritura también me llevó a escribir dramaturgia hace harto tiempo atrás y bueno, experimentamos algunas cosas audiovisuales. eh, Formé una compañía que se llama Caballo de Bronce, montamos 4 obras y después conocí a la gente del Teatro El Riel, del cual dentro de esas cosas audiovisuales hice un documental sobre la obra de Juan Vera
sobre la historia del... Está en YouTube por si acaso, aprovecho de mencionarlo. Se llama El Riel de Juan Vera, y ahí me fui introduciendo a la compañía El Riel y a tratar de entender esa historia, pues entender un poco el contexto de los años 80, bueno, que también es mucho más amplio, que es un contexto de cultura que no se ha documentado mucho, la verdad. Durante los 90 no se tomó en consideración, se documentaron algunas compañías muy importantes, pero la contracultura, los que estaban en la resistencia y los que hacían en espacios no convencionales, no se documentó mucho. Y bueno, y para retomar un poco como el trabajo más personal, alcancé a publicar, hasta el momento he publicado 2 novelas, y bueno, esto va a ser como un primer trabajo de publicación en dramaturgia, así que eso más o menos, pues. Eso tratando de ser como conciso. Sí, Hay genial. Gracias, algunos Faiz. proyectos documentales también por ahí, pero en todo eso, para cerrar solamente, eh, eh, es bien autodidacta, como que en todas esas áreas que he tratado, lo que le hace un poco difícil a veces, pero interesante ir descubriéndolo desde el quehacer, Y mucha interdisciplina. más que desde la academia. Gracias, Sí, Faiz. Oye, qué sorprendente todo lo que nos cuentas. Qué emoción estar contigo hoy. Y Eduardo Salazar, cuéntanos de ti. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tiene que saber la gente que está escuchando este YouTube, este podcast? ¿Qué tiene que saber la gente? A ver, yo eh, soy actor, director de teatro, dirijo una compañía hace ya varios años que se llama Teatro La Raíz, que también lo pueden buscar ahí por las redes sociales, no en este momento porque están caídas, pero, pero lo Sí. pueden buscar por las redes sociales. Teatro La Raíz. Trabajo desde la visión del teatro físico, un teatro un poco distinto, el teatro de las imágenes, muy ligado al movimiento, muy ligado a lo que puede ser como algo que tiene reminiscencias de la pantomima, ¿cierto? De la danza, cosas desde ese lugar. Así que esa es como la focalización que tengo en el teatro. También Teatro La Raíz ha abordado proyectos que tienen que ver con las miniaturas, con las máscaras, con el trabajo de marionetas. Entonces, por ahí van mis búsquedas también. Me trabajo en una fundación también que se llama Quien cuenta eres tú, donde hacemos un trabajo a través del teatro, pero para evidenciar o para reconocer las emociones en los niños y niñas, y también hacemos un trabajo de apoyo comunitario a través del teatro playback, que es otro tipo de teatro, otro formato de teatro, como que viene con reminiscencia también del psicodrama, del teatro espontáneo, que son teatros más sociales, comunitarios. Eh, y que participó en la red Lambe Santiago, donde hacemos otro tipo de teatro que se llama Teatro Lambe Lambe, que se trabaja con miniaturas al interior de una Qué cajita, lindo. como la historia del oso. No sé si se acuerdan del documental Sí, de... po. Sí, obvio. Ya. Eso es más o menos lo que yo hago. Eh, Napo, parte de la Oye, colección Raulí también. Muy contento por eso. Sí, eso, sí. se pasan con contar todo lo que hacen. Yo estoy preocupado siempre con el tiempo que no me alcanza. Yo no sé cómo lo harán ustedes, porque hacen tantas cosas que me parece impresionante. Así que gracias por contarnos. Y bueno, antes de darle el pase a David para que nos invite a la pregunta que tenemos preparada, recordar que Eduardo y Faiz son parte de la colección Rowley. Hemos tenido ya la oportunidad de compartir con Cala, con Sol, con Solange, que es Artegrama, estuvimos con Isidoro Stevenson, con Rodrigo Pincheira. Y recuerden que estamos todos los días martes con la Escuela Oral de Dramaturgia por el Instagram de Bibliotan, que esperamos que mañana esté funcionando. Así que, David, dale. Sí. Bueno, la otra pregunta que queremos como dialogar un poco con ustedes y también para ir soltando la conversación
es cómo ha sido para ustedes. Vamos a partir por Fai para que continuemos en nuestro turno, pero podemos ir soltando, como les decía, la conversación para que vayamos dialogando en esto. Pero la pregunta es, ¿cómo ha sido desarrollar tu oficio hoy en día, con todos los vaivenes que hay, políticamente hablando, socialmente hablando, o como tú quieras, como entender ese hoy, pero relacionado a ese oficio y cómo se ha ido desarrollando en estos tiempos? Faiz, ¿cómo lo ves tú? específicamente en lo que significa escritura o en general. Eh, Escritura también, y ¿Mm? también, o sea, yo creo que estamos en este momento en una conversación bastante interdisciplinaria también. Yo creo que podemos entenderlo también desde esa interdisciplina, y desde el teatro, desde la aplicación, desde como escritor también. Sí. Así que, como más te haga sentido, yo creo que eso es importante. El inicio de la pandemia fue yo creo que un balde de agua fría para todos, porque, por ejemplo, con el Riel tratamos de hacer cosas al inicio, pero había precariedad técnica para poder hacer hartas cosas. Entonces, eh, entonces hemos grabado 2 obras eh, en un espacio que nos prestaron en Recoleta, en el teatro que hay allá, pero también no hemos podido hacer lo que ocurría más al principio, que era como harto trabajo de redes. Lo hicimos, pero, pero, pero por seguir trabajando en realidad, porque lo técnico no nos acompañó. Y ahora estamos con este conversatorio, hacemos unos conversatorios los días martes, que es justamente un poco remontándonos a lo anterior, que es el teatro y la contracultura, que nos ha permitido agilizar una revisión histórica sobre las compañías de teatro que eran paralelas al origen del Teatro del Riel. Y eso nos ha vuelto a mantener activos. Llevamos como 3 meses más o menos, y eso ha sido muy interesante. Con respecto a lo anterior, bueno, el teatro presencial se pausó, ahora estamos recién empezando de nuevo. Estuvimos Poquito a con, poquito. claro, una obra de mi compañía Caballo de Bronce. Estuvimos el 11 de septiembre en Macul, en un acto de memoria, y ahora vamos a estar el 16 de octubre también en otro espacio con una obra del Teatro del Riel. Entonces estamos como volviendo. Y bueno, por lo menos en cuanto a los otros trabajos, por lo menos significó, yo alcancé a grabar hartas cosas antes de que empezara la pandemia, y el encierro desde el 2020 me permitió editar harto material. Este año, en junio, estrenamos un documental que hice de Mauricio Redolés, Mm. Redolés tiene 2 documentales estrenados, y con este sería el tercero, y está basado específicamente en el tema de la memoria, que es como lo que más me preocupa a mí, en las cosas que desarrollo. La memoria es como es la premisa que atraviesa, eh, independientemente de las disciplinas o de los contenidos. El último tiempo la memoria ha sido como la piedra angular de todo. Y yo quise ver esa cara del Mauricio, y bueno, y editando otras cosas también, pues con mi pareja estamos editando un material que tiene que ver con la persona que nos invitó a este proyecto, con Sol Danor. Y bueno, que eso va a ser una sorpresa en poco tiempo más. Y más que nada eso. Hay otros trabajos ahí que quedaron pausados, pero se alcanzó a grabar harto. Y bueno, volviendo a escribir también, pues, que en algún momento, como dices tú, con esto de lo interdisciplinario, un poco autodidacta, había dejado de lado la escritura, y también se hacen algunos tiempos para escribir, para retomar una novela y para revisar algunas cosas que habían quedado paradas con los montajes y todo eso. Eso. Wow, harta interdisciplina, cine, teatro, escritura, artes visuales, tan- harta diversidad. Bueno, y Eduardo, ¿tú cómo lo has vivido? Desde también este quehacer diverso en estos tiempos.
Bueno, la verdad no te puedo preguntar por otro tiempo, ¿no es cierto? Porque somos de este tiempo, ¿no es cierto? Pero hay algunas características de este hoy que van condicionando siempre y que van cambiando para ir a veces permitiendo más, a veces permitiendo menos o condicionando ese quehacer. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú, Eduardo? Sí. Bueno, mira, hay algo, es verdad lo que tú dices, como que no podemos hablar del pasado, pero sí podemos hablar de nuestra realidad como artistas. Y nuestra realidad como artistas que siempre ha sido muy difícil llevar a flote nuestra pega, po. Nuestro trabajo ya con pandemia o sin pandemia. Entonces, con pandemia fue más difícil aún, más agreste el camino de poder realizar el trabajo. Yo tuve y tengo muchos compañeros que lo pasaron mal. Entre medio también tuve un compañero que de la red Lambe Santiago que, que perdió su vida producto producto del agobio social. Buscó otro camino para terminar con su vida y para hacer abandono, digamos. Entonces no puedo pasar por alto esas cosas porque encuentro que ha sido un periodo difícil. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas, yo me siento un afortunado porque yo en pandemia, en este periodo de pandemia, yo seguí trabajando y desde mi casa, ¿cachai? Como desde mi hogar. Eh, para mí no fue un periodo fácil el de la pandemia, eh, por, por cosas familiares y todo lo demás, yo estuve muy enfocado estuve muy enfocado a mi familia, a mi madre que está enferma. Entonces, la pandemia me permitió estar cerca de mi madre, que me necesitaba, así que pude estar ahí presente, pero también pude seguir haciendo mi trabajo. Yo me sentí afortunado de eso porque por Zoom me pude conectar con mi compañía de teatro, pudimos trabajar, no pudimos levantar el... Nosotros venimos acarreando un proyecto desde antes de la pandemia y ahora lo tenemos que finalizar sí o sí en noviembre de este año. Entonces, pero sí nos permitió poder conversar, hacer manualidades a través del Zoom y Mm. conectarnos y hablar sobre nuestras manualidades, sobre nuestros prototipos. Eh, entonces eso fue muy bueno. También como con la fundación, el trabajo de la fundación, como el valor de conectarte con el otro u otra, ¿cachai? Como a través de la pantalla, nosotros validamos esto del trabajo de las emociones, sensaciones. Entonces, todos los martes era preguntar cómo estuvo tu semana, cómo estás hoy, qué es lo que sientes hoy. Y eso llevarlo a imágenes, a un trabajo físico, un trabajo de acción. Entonces, creo que ahí la validación y el contener de un grupo se hizo más potente aún, como que lo artístico, lo profesional se transformó en una contención también de nuestro propio estar, de nuestro propio cohabitar con otros y otras. Claro. Así que yo así lo viví y me siento afortunado de haber tenido pega en todo este periodo desde mi casa, Bien. como Wow. cosa mágica. Qué bonito. Oye, Como preguntarse cómo sí, estás una vez a la semana. sí, qué potente además porque yo creo que quizás con post revuelta social, ese despertar, quizás esa respuesta a lo mejor sospecho es un poco más sincera o no. No sé qué pasa, Edu, ahí como con querer contar, con ya salir de esa monotonía de responder sí, estoy bien, que uno no esté bien. No sé si la gente estaba más dispuesta, las personas estaban más dispuestas a responder lo que sentían realmente. Sí, Necesario. sí, indudablemente. Como que yo sentí que así fue, que en el fondo, pucha, a mí este periodo me permitió hacer clases, ponte tú, a gente adulta. Yo ya venía haciendo clases a gente adulta, a gente mayor. Y yo me di cuenta que mi rol en ese momento fue acompañar a la gente adulta en su soledad, ¿cachai? Y lo hice por medio del teatro. Entonces, por ejemplo, ahí en ese espacio, el preguntarle a una persona cómo estás, cómo te sientes, cobraba un valor social, po, porque resulta que no tengo nadie más que en la semana me pregunte cómo estoy, ¿cachai? Entonces ahí adquiría un valor social. Y además que yo tampoco era como
no soy el profesor ni la persona así condescendiente, ¿no? Yo exijo lo que tengo que exigir y pido lo que tengo que pedir, pero estaba el espacio para escuchar y también para decir, pero tú con toda tu cantidad de años que tienes puedes seguir aprendiendo y puedes hacerlo mejor, así que vamos para allá. Tum. Y eso, honestidad, sí, absolutamente. Wow. Oye, gracias Edu y Faiz por su respuesta. Yo debo decir que, bueno, aquí David, que es de teatro, ¿cierto? Siempre nos orienta un poquito más y sugiere recomendaciones de dramaturgia siempre. Yo no sé tanto, soy fan, me gusta ir al teatro cuando se podía, he ido últimamente, también digital, pero entiendo que ambos vienen de líneas quizás de teatro, entre comillas, muy distintas, ¿cierto? Quizás con diferentes focos. Desde ahí, ¿cómo es para ustedes, de lo que contaba Edu, ¿cierto? Con esto que tiene que ver también con un acompañamiento quizás más psicosocial, ¿cierto? Quizás, y FAIS, que quizás como desde la memoria o un poco más desde lo comunitario, ¿cómo dialogan dentro de la colección Raulí? Porque la colección Raulí es algo que se acerca velozmente y es interesante cómo convergen estas miradas de la dramaturgia chilena en sus escritos. Yo dije, y voy a volver a decirlo, que esto va a marcar un hito de seguro, como le decía a Isidora y a Rodrigo, como los 10 marcaron un hito, este grupo de seguro lo va a hacer y ya lo está haciendo. Así que póndame ahí que era esta pregunta que les hago ahora. ¿Quién quiere partir? Edu, Edu, Ale Faiz, por favor, quiero escuchar. Ah, sí, pues hay una diversidad igual. Hay una diversidad de dramaturgia, no son todos los textos como que no pertenecen, pero hay cosas en común. Yo creo que una de las cosas en común es el trasfondo político, que está tocado de forma muy distinta, muy diversa. Por ejemplo, el texto de Romina Urbina también tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la prisión, con la tortura, con la desaparición, y tiene que ver también con la psicología del torturador. Entonces, esto es súper interesante. Yo creo, el trabajo del Edu también tiene que ver con el aspecto patrimonial muy fuerte, con lo social. Entonces, bueno, lo mío es más bien una sátira política, bueno, que apela harto al lenguaje lo grotesco, de, de lo absurdo, no lo absurdo como género del absurdo, sino como un efecto, que es como uno de los ingredientes de la sátira, eh, y yo creo que, claro, estaba pensando en la otra obra, la de la Solda Nor también, sobre la memoria. La de Isidora también tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo político, tiene que ver con la emancipación. Y yo creo que para no nombrarlas todas, sino las que recuerdo así a grandes rasgos, yo creo que de alguna manera, aunque las obras pertenecen a géneros distintos, hay una variedad, hay un lenguaje, hay voces diferentes, hay estilos también, para no redundar. Yo creo que los dramaturgos, el escritor en general, o el artista en general, no solamente enmarcado en la dramaturgia, estamos respondiendo a un tiempo. Y yo creo que el estallido, que se le ha puesto diferentes nombres, eh, tiene una razón que tiene que ver con una acumulación de fuerza, de un proceso de acaparación capitalista que ha llevado a la gente a escribir. O sea, no es que lleve a la gente a escribir, es que de alguna manera yo siento que un artista es un reflejo de alguna manera de los tiempos que vive. Y yo creo que el arte responde a la época, es una responsabilidad del artista responder a la época y que de alguna manera eso se va colando a través de la información de esa dramaturgia. Pues si nos remitimos a esta colección, yo creo que es más bien un ejemplo de algo histórico que en algún momento uno cree que es invisible, pero al final cuando uno empieza a ver, no sé, empieza a frecuentar el trabajo de otros compañeros, siempre hay algunos puntos en común que tienen que ver con
con esos problemas, esas problemáticas sociales y políticas que se han ido dando y que de alguna manera terminan confluyendo y explotando en lo que el pueblo no pudo aguantar más también, porque que tenía que denunciarse. Y yo creo que esa acumulación de fuerza al final, eh, con el tiempo, cuando el tiempo pase y cuando se tengan que ver las obras en el futuro, las obras de todas las personas que están escribiendo actualmente, y se va a poder sacar de ahí, en conclusión, yo creo, cómo el artista hace un trabajo de reflejo de lo que ocurre en el mundo, de lo que es su visión. Y yo creo que eso es algo interesante, que no sé si es consciente en la selección de la dramaturgia, pero es algo que yo creo que sí se da y es concreto, a pesar de todas las diferencias de estilo y de género que podamos tener. Edu. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo con Faiz, que en el fondo como a partir de lo que sucede con Raulí, que en el fondo uno va haciendo este rescate a la memoria de distintos hitos, de distintas visiones, porque finalmente eso ha sido como lo que ha pasado con los textos de los compañeros y compañeras, que en el fondo como que ha sido un rescate a las distintas memorias de distintos hechos, algunos periodísticos, otros que tienen que ver con tu barrio más cercano, otros que tienen que ver con la historia del pasado, otros que tienen que ver directamente con hechos históricos, políticos y sociales, ¿cachai? Entonces uno va viendo que ahí hay una memoria y también hay obras que tienen que ver con cosas actuales, con movimientos actuales, ¿cachai? Como con impulsos y afloración en el fondo de discursos sociales que se levantan, pues, ¿cachai? Entonces es muy cierto lo que dice Faiz, porque en el fondo nosotros como artistas finalmente no nos podemos hacer leso de eso, no somos parte de eso, no nos hacemos cargo, pues, de alguna u otra forma nos hacemos cargo. Y tratamos de poner en palabras, en imágenes, tratamos de poner eso que estamos siendo testigos o eso que queremos rescatar porque no queremos que se olvide, queremos de alguna forma evidenciarlo y que quede un registro de eso. Eh, Como tú por ahí lo decías, Sebastián, al principio, como para la posteridad, ¿cachai? Que es importante, pues, ¿cachai? Es importante eso, aunque uno lo diga así, yo lo diga como con ese tono, pero es súper importante que quede para la posteridad este material. Y esto es grandioso porque va a quedar, ¿cachai? Ya es un hecho que va a quedar ese material para la posteridad. Entonces, ahí se torna maravilloso este reflejo social que hacemos nosotros con los compas, ¿cachai? Es bacán. Wow. Oye, me pasa que algo que de lo que dicen es que quizás por ahí tiene que ver con algo que nos habíamos alejado, que tiene que ver con los sentires. Como que realmente hay un sentir en las obras que cruza un montón de hitos, como decía Edu, ¿cierto? Estaba también Pais nombrando algunas, que nosotros no hemos tenido la posibilidad de leerlas, que es un privilegio igual. Entonces, desde ahí también como seguir em, imaginando lo que sucede también con la dramaturgia. Creo que por ahí escribir dramaturgia de seguro es también reimaginar constantemente lo que sigue. Y no sé si, y esta pregunta quizás es cortita para darle paso a David también, pero no sé si sienten ese poder, entre comillas, como recién también lo dijo Edu, como la posteridad, como sienten esa responsabilidad, así como muy Peter Parker, así como Spider-Man, como la responsabilidad de escribir una Un obra, gran de publicarla, exacto, cómo impacta además en el medio, no solamente en sus vidas, que seguro impacta, pero en el medio, en la dramaturgia, en el arte y en la historia de la dramaturgia también. Ahí y iba a ser cortita, pero parece que era larga la pregunta. Pero, bien, Eh, perdona que justo como que se me perdió un poquito el audio. Como para responder bien, lo que tú decías, Sebastián, es que eh,
Es que cómo impacta, perdón, que fue lo último que alcancé a escuchar. Sí, dale, lo repito ahora en resumido. ¿Cómo se siente esta responsabilidad como un poco histórica también en la línea de la dramaturgia? De publicar una obra, como hay una responsabilidad ahí, se siente, como que usted dice, no, hoy va a salir esto y después va a seguir, marca un hito de seguro, se siente, no se siente, se ve ahora a lo mejor como en estas conversaciones o con la colección misma que aparece también ahí como un granito. ¿Qué dice Fais? Es difícil que uno lo diga, porque es difícil tener como una noción y una conciencia en primera persona de la propia obra, como que uno más lo ve como, a veces como cuando lo habla como en general o cuando se refiere a otros trabajos, como que uno puede tener una noción mucho más asertiva, cuando en primera persona como, igual es difícil, pero al mismo tiempo pasa que se ha hecho muy, o sea, Cala ha hecho un muy buen trabajo. Las dos Sol Vázquez, Sol Danor, han hecho un muy buen trabajo y eso nos tiene a todos muy ansiosos con imaginar también una proyección y uno ahí, pero en realidad todavía yo siento que es muy difícil responder así a ciencia cierta como sobre eso, porque uno en realidad como que uno logra ver la respuesta directa en el caso del teatro con un público que está ahí mismo, pero en el caso de una publicación de un texto es más complejo, es más difícil. Uno cree poder tener convicciones, yo creo. Yo creo que uno tiene las convicciones que lo llevaron a... Yo escuché a Ledu la otra vez en una reunión sobre las razones por las cuales escribió el texto, que yo creo que ahí las puede compartir y uno queda para adentro con las razones por las que escribió y lo que generó. Pero el teatro tiene eso, de que uno ve en el mismo momento la reacción. Con la publicación es más difícil, pero uno sí yo creo que tiene convicciones, y eso yo creo que uno puede asegurar con mayor fidelidad, más que nada. Y bueno, en el caso de uno son convicciones políticas, de creer que el arte tiene un rol bueno, se ocupa mucho ahora la palabra transformación social. Yo he visto que se ocupa bastante, pero uno cree que en el fondo que la obra de Bertolt Brecht, bueno, pero es que uno no puede compararse tampoco, ni ponerse en los mismos lugares, pero Bertolt Brecht hablaba de eso, hablaba del arte para una transformación social, pero eso también tiene que ver con el arte puesta en función de algo, en servicio a algo, no abstraída, y en otros casos, como he escuchado decir, ni tampoco una decoración, ni el arte como algo que es decorativo, o por una cosa más bien de apreciación estética. Y yo creo que el teatro es una de las disciplinas que más fuerte está eso, que desde la forma en que se trabaja, que es comunitaria, o que en conjunto con otras personas, ya viene acarreando eso. Yo creo que eso es por ahí. Sí, Por dale, ahí, por ahí. gracias, Fais. Era como una pregunta de seminario, así grande, perdón, perdón. Dale, David, no sé si Edu quiere agregar Sí, algo, no, David Edu, se Edu, Edu. Eh, Sí, no, yo nada, no mucho más que agregar, la verdad, pero en el fondo como que valorar ciertas cosas. Yo, la verdad, me cuesta como sentir como que, como no sé, lo mismo que decía Faik, no sabemos para dónde hasta dónde va a llegar esto, pero sí sabemos que está muy bonito la iniciativa, el proyecto. Esto surge desde algo colaborativo y es desde ese lugar que en el fondo es desde ese lugar que me cautiva y que he escuchado de mis compañeros y compañeras que se han sentido cautivados por eso también. Entonces, ver este trabajo desde la editorial Artegrama, que está ubicada en la Legua Emergencia, ¿cachai? Entonces, como ver eso que como maquinita silenciosamente empieza a contactarnos. Yo ser parte, además, yo lo he comentado en otros momentos y lo comento ahora también, o sea, esto va a ser mi primera publicación para mí.
a diferencia de otros compas. Para mí va a ser la primera publicación. Entonces sí, desde mi punto personal, como así como lo haces ahí, yo también tengo mi punto personal y sí me siento así como desde este lugar, sí me siento como el superhéroe de unos y otros como yo, ¿cachai? Así como, sí, pues, estoy relevando ese lugar de a lo mejor como no desde un teatro tan de elite, sino que desde una cosa más como desde mi deseo de poder poner en escena una obra de teatro que tiene que ver con mis intereses y mis búsquedas, que además son desde un teatro físico y corporal, y eso poder ponerlo en palabras, ahí yo me doy cuenta que es distinto y que hay una identidad distinta. Entonces, desde ese punto de vista, me siento con una labor, con una misión, sí, con una destinación. Pero además Qué comunitariamente genial. siento que es bacán. Es, Bacán. Gracias, dale, David. Oigan, queremos que, bueno, poco a poco ya vamos a ir cerrando esta entrevista, ya en unos minutos, pero no queremos cerrar esta entrevista, así que ustedes nos cuenten un poco de su obra, sobre Mercado Central y sobre el carro de heno. Me gustaría que cada uno pudiera contar un poquito de eso y también recomendarla, ¿por qué no? Decir algunos aspectos que a ustedes les gusta, algunos hallazgos que tuvieron ahí y por supuesto nada, pues contar un poquito de eso, que no queremos irnos sin también hablar de eso, de su obra, del contenido que está ahí. Entonces, damos la palabra abierta, no sé quién quisiera partir comentando esto, compartiendo, en este caso, a propósito de su obra. Damos la palabra abierta. ¿Quieres partir tú? ya parto yo para que lo hagamos distinto. Para desarmar el... Ya, Sí, Edu, cuéntanos, Mercado Central. sí, Mercado Central, Central tiene la bajada que es como central de historias. Nos habla de eso, de historias que se conjugan en un espacio físico que es el Mercado Central. Un Mercado Central que puede estar en todas las regiones de nuestro país. Hay un Mercado Central. Y yo creo que esta obra habla de la identidad que hay en los mercados, en los mercados que son regionales, no tanto quizás en el mercado como central de la capital, pero sí más en los mercados central regionales. Eh, tenemos ahí historias que el mercado central es una obra que juega con los tiempos, entonces pasa del pasado y se salta a cosas del presente, juega con los tiempos ahí. Un mercado atemporal donde nos identificamos a través del relato de sus personajes, nos vamos identificando porque ahí están presentes las historias de nuestros abuelos y abuelas, como también lo que uno ve y observa de la sociedad. Es una obra simple, que no tiene muchas pretensiones, que puede ser muy cercana para la gente, así que porque nos reconocemos con nuestra identidad campestre, con nuestra identidad rural, que en Regional. todos nosotros hay mucho de eso. Así que nada, invitados ahí a seguir a Raulí y esta obra en particular que es parte de la serie Raulí, porque además todas las obras de los compas son muy buenas, todas. Las queremos conocer, sí. Estamos Sí, todas, haciendo un todas. recorrido por eso, así que sí, estamos en esa ruta. Sí. Faiz, cuéntanos. El carro de heno. ¿Qué nos Sí, puedes contar de esa obra? sí, Eh, bueno, El carro de heno es, como les comentaba anteriormente, una sátira política, donde está, es una comedia bien aberrante sobre cómo se configuraba la política, bueno, todavía, pero en el fondo hay una lucha mucho más evidente ahora, eh, pero antes no, pues antes estaba la concertación y la derecha. Entonces yo la escribí, no sé, de haber empezado a escribirla como el 2009 para adelante, no sé, y iba ya. con otro texto y como que le di forma final como el 2014, 2015 al final. La montamos el 2016, parece 2017, no me acuerdo, 2017 parece. Pero en el fondo es una visión que yo creo que no se desmarca de estos tiempos, sobre cómo la socialdemocracia que sostuvo después de la dictadura el sistema neoliberal
y la derecha, que es más evidentemente eh, depredadora, confluyen en unas familias cómicas patriarcales, donde y todos les puse nombres romanos. Julio César, Marco Antonio, el hijo Claudio, que es un personaje también, hay un Sí, libro que se llama Yo Claudio. Pero al mismo tiempo, el carro de Eno es el nombre de una pintura de El Bosco o Hieronymus Bosch, no sé cómo se sí. pronuncia. El Donde, Bosco, ¿no? claro, donde en el carro de Eno representa el poder y lo están escalando algunas personas y otros son aplastados por una rueda, por una rueda del carro, pero alrededor está la iglesia, los médicos y la iglesia, los médicos y ¿qué más era? Bueno, y la política en el fondo. Entonces, la obra no es literalmente, no tiene una trama similar a la del Carrodeno, pero tiene esos tres elementos. Tiene a un médico, tiene a los políticos y tiene a la iglesia. Tiene un cura que se llama el Padre Cándido, que es un personaje bien ridículo, que se asusta de todo porque es Cándido. Y ¿cómo se llama entonces? Hay algunas citas también a un escritor ruso del tiempo stalinista, bien crítico, que se llama Mikhail Bulgakov, o Bulgakov, nunca he sabido decirlo, eh, sobre la aparición del diablo al final, pero que en el fondo hay mucho de lo que pasaba en el tiempo, de lo que se decía en las noticias, y una forma de traducirlo, y al final hay muchas cosas que parecen que no son ficción, que eso es lo más aberrante. Eso es lo más aberrante, eso es lo que más, que uno lo pone como ficción. Hay monólogos y claro, que son propios de la escritura de uno, pero hay cosas que ocurrían, que salían en las noticias. Entonces, eso para cerrar, para no hacerlo tan largo, pero en el fondo eso es eh, un poco un adelanto, una introducción de la obra El Carro de Heno. Wow, gracias por esa Qué buena. intro de ambos. Se pasaron, se pasaron. Yo solo te Muchas tengo que gracias. decir, sí o sí, que ahorren, junten moneditas, no gasten tanto en el ciber y esas cosas, para que se compre la colección completa, porque está todo perdido. Yo creo que comprarse el Z, así como tenerlo ahí en un estante y se van a arrepentir después. Solo les digo eso a Colección las Rauli. personas que nos están escuchando. Colección Raúl por Editorial Arte y Drama. Hemos estado hoy con Eduardo Salazar, Fais Machini. Recordarle a todas las personas que salimos por YouTube. Luego sale esto en Spotify, así que si lo está escuchando el día martes, ya está escuchándolo por ahí. Y también nos puede escuchar en vivo y en directo todos los lunes a las 7:30 por Holística Radio. Para ir cerrando, lo que le pedimos a todas y a todos nuestros invitados, invitades, es que nos dejen una canción. Pero antes de eso, igual quiero darle un espacio, no sé si quieren promocionar algo de lo que estén haciendo hoy, algo que tengamos que ir a ver. Nos partimos por Fais, porque entiendo que Edu va a presentar la canción, así que Fais, algo que nos queda recomendar para ir a ver hoy, mañana, en los próximos días. Mañana en la noche tenemos otro conversatorio con una compañía que se llama Bubas, sí. ¿Bubas se llama? Bubas, sí, con la Bubas. compañía Bubas. Así que en la página del Teatro del Riel, en el Facebook del Perfecto. Teatro, Facebook. en el Facebook Live, ¿A qué hora? a las 7:30, no, a las 8, perdón, ya estoy Súper. confundido. Ya, Ya, Perfecto. Teatro del Riel a las 8. sí, a En Conversatorio Facebook. mañana. Facebook de la compañía. Bueno, invitar a ver el documental que está liberado en YouTube, Eso. también para lo liberamos Sí. para difundir. Y eso por mientras, pues no se me ocurre en este momento. Súper. Súper, Sí, Fais. genial. Ah, Deja el perdón, link. perdón. Dale, dale. Hay unas Dale. publicaciones de Editorial Mala Madre que están bien interesantes. Ledu tiene dos de esos libros, uno de Alberto Curapel, que hace, bueno, que es un maestro del teatro performance, o performance, Sí. todos lo estoy reviviendo dos veces porque no sé cómo se dice nada. Performance. Eh,
¿cómo se llama? Que es la última obra, son 3 textos de dramaturgia, hablando de dramaturgia, escrito ahora en pandemia. Se llama Ya. 2020. ¿Cómo? 2020. 2020. Editorial 2020. Mala Madre, también está las obras completas de Heine Mix, que es un autor también muy desconocido, pero que tiene una relevancia por eso, y bueno, y promocionar también la dramaturgia de Juan Vera, que también está en la editorial Mala Madre. Histórico dramaturgo del Riel. Súper. Eso es Sí, sí. Y darle un importante. saludo a los otros compañeros de la colección, y la colaboración también que hubo de Rod Pincheira, también que hizo el diseño de portada, y a todos los que no hemos podido nombrar en esta pasada. Eso, Gracias, Faiz. perfecto. Oye, pedirte que dejes el link del documental, si puedes, acá en este chat, para así nosotros también compartirlo por nuestras redes. Agradecido de todo lo que nos cuentas. Edu, te toca sugerirnos, recomendarnos algo brevemente, y luego tú nos invitas a la canción que vamos a escuchar. Dale, Edu. Sí, ya. En este momento les invito a que sigan nuestras redes sociales de Teatro La Raíz, de Red Lambe Santiago. Red Lambe Santiago, una red de los compas que trabajamos acá en Santiago haciendo teatro Lambe Lambe. Siempre tenemos alguno que otro compañero que está en la Plaza Brasil los fines de semana, días viernes, sábado y domingo. Siempre tenemos alguien que está por ahí haciendo Lambe Lambe. Así que para que también pasen y se den una vuelta. Son obras muy cortitas, con una historia y un relato interno ahí para uno. ¿En la tardecita se pone? ¿En la ¿Cómo? tardecita, en la mañana? ¿Cómo a qué hora más o menos hay que ir a la Sí, Plaza Brasil? por lo general, como a las 5, 5 y media, ya están ahí instalados algunos compas con el Teatro Lambelá Ya. en Plaza Brasil y en muchos otros lugares. Y también invitarlos a seguir las redes sociales de Fundación Quien Cuenta Eres Tú. Quien Cuenta Eres Tú, así se busca en Instagram para que lo puedan ver. También ahí a través de las metodologías del teatro, cómo podemos hacer un trabajo social y comunitario. Así que eso. Bueno, Perfecto. también agradecer a todos los compas de Raulí, agradecer aquí al compañero Faiz, que me encanta que hayamos compartido este espacio, y además ya hemos compartido espacio en Carrete, así que ya estamos integrados ahí también ahí en ese Contamos aspecto, en parte. que es parte de lo comunitario también. Sí. Así que eso, eso. Súper. Oye, La Eduardo, canción, Edu. Cerremos con la canción, por Eso. favor. Ay, Estamos chuta, cerrando ¿qué la cantamos? canción. ¿Qué escuchamos ahora? Dale, Edu. Mira, Preséntala. hagámoslo entre los dos. Nos Por vamos con país eso. va a decir por qué escogimos a este artista primero y yo les voy a decir ¿Ya? por qué la canción, ¿sí? País. Colectivo. Eso. Bueno, yo soy medio pajarón, entonces me enteré tarde que el día está el cumpleaños Violeta Parra. Oh, Que siempre me cuesta orientarme el día que estoy parado, pero en eso lo comentamos con Edu, y Edu eligió una de las canciones de Violeta por una razón más personal, así que él nos puede contar. Bueno, nos contaban aquí por el chat que no está la versión de Violeta Parra en Spotify, pero está la de Pascual y la Vaca. Así que Es dejo leer. qué loco. Es hermosa igual. Bueno, la canción que escogimos, que es de Violeta Parra, en la voz de Pascual y la Vaca, que se llama Quereme. Teneme en tu corazón. Eso. Y especialmente la quise escoger esa canción porque se la dedico a mi viejita que hace poquito que se fue al cielo. Así que teneme en tu corazón, viejita. Eso, dedicado. Teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Aunque yo deje de verte,
olvido. No pensi del que te olvido, que en mi pecho no se cansa. No pensi del que te olvido, que en mi pecho no se cansa. Para no padecer tanto, dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. El no verte me da pena, dejarte me hace morir, dejarte me hace morir. Viva la noble compañía, así nomás ha de ser. Viva la noble compañía, así nomás ha de ser. Unos nacen pa' queridos y otros para padecer, y otros para padecer. Teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Aunque yo deje del verte, no pensi del que te olvido, no pensi del que te olvido. Holisticaradio.cl, la música en todo. Hola, hola. Ya Hola, estamos Seba. nuevamente al aire. Hola. Hola, Cata. Yo no me ven, estoy en voz en off para la gente. No sé si Eh, se Voz escucha. en No, off. parece que se fue el Seba, parece, pero sí, a Seba no lo podemos ver porque hoy día va a estar en voz en off en este O sea, espacio. En este momento no lo podemos ver ni tampoco escuchar. Ni tampoco escuchar, claro. Off. Está absolutamente off. Y a veces, ahora Bueno, estoy acá. ahí está, ahí está. Ya. Ah, volvió. Sí, contarles para la gente de podcast después no se va a enterar nada de esto, pero tenemos una conversación muy interesante porque tenemos el segundo libro que compartimos durante el mes de Gonzalo León, Dame letra que yo me ocupo, que lo estuvimos promocionando en las redes sociales. Así es. Aquí está, yo lo estoy mostrando ahí para la gente de YouTube. El Creo que libro... Seba se quedó nuevamente Sí, sin se fue otra Sí. vez. audio. Lo perdimos. No, vamos a partir nosotros, Sí, vamos. entonces, abriendo, comentando esto. Gonzalo León y es un libro de muchas entrevistas sobre diversos autores que escriben a su vez de otros autores. Entonces, bien nutritiva yo creo, con muchos referentes, muchos colores, muchos matices sobre el mundo de la literatura en general, latinoamericana, Argentina, España, Chile, México,
Bolivia. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros países están involucrados? Alemania. Una infinidad de Alemania. países, David. Aquí Creo te que lo hablo dijiste. voz en Tenemos. off nuevamente. Sí, Bueno, pero aprovechamos de oigan, darle, bueno, de darle la bienvenida a Gonzalo, preguntarle cómo está. eso, Cata. ¿Y qué nos puede contar él de este libro, de cómo fue la experiencia de armar este libro? Que imagino que además tuvo un trabajo de mucho tiempo de reunir todas estas entrevistas y fue una propuesta que entiendo llegó desde Libros del Cartón. Hola, ¿cómo están? A todos, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Sí, esto fue algo raro, ¿no? Porque habitualmente uno llega con una propuesta a un editor o una editora y existe la posibilidad cierta, ¿no? De que se hable, ¿no? El libro, ¿no? Y yo tenía una propuesta para hacerle a Gladys González de Libros del Cardo de unas entrevistas. Esto, esto fue antes de la pandemia, ¿no? No sé si fue 1 o 2 años antes. Y me acuerdo que Gladys me dijo que se hiciera algo eh, más vinculado con entrevistas a mujeres y disidencias sexuales. Yo le dije, ok, o sea, que no tenía ningún como problema, que de hecho había entrevistado a mucha gente, a muchas mujeres y disidencias sexuales. Entonces lo que hice fue hacer otras entrevistas más y después estaba la cosa hasta típica, ¿no? De qué incluyo, qué no, ¿no? El orden que iba a tener, ¿no? Y desde ahí bueno, hay entrevistas de las primeras que yo hice acá, porque yo vivo en Buenos Aires, entonces hace como 10 años y medio, no, 10 años y medio, no como. Y la primera entrevista que le hago a alguien es a Estela de Carlotto, ¿no? Me Que me parece encantó que es esa la entrevista. última. Y yo no la he incluido porque a uno se le va, o sea, uno dice, eh, eh, sí, bueno, hay que hacer entrevista, entonces yo pensaba en cosas vinculadas a literatura. Eso me había pensado con Gladys y un momento como que no, algo un poco más amplio, pero Estela igual como que queda fuera de eso, ¿no? O sea, hasta que en un momento llamamos, yo le digo a Gladys y me dijo, me preguntó, he tenido una entrevista a Estela de Carlotto y no la estabas incluyendo. Decía, que no me acordaba. Entonces, yo diría que, pese a todo, es la única como que queda fuera de tono un poco, pero a mí me gusta por lo que significa ella, ¿no? Eh, y eso, y después hay otras que tienen mucho más que ver con el mundo de la cultura y la literatura, ¿no? Y eso, o sea, así fue más o menos. Sí, a mí me encantó de esa entrevista como la sencillez que tiene ella para hablar de cosas tremendas, políticas difíciles y también de que ella es la abuela que hace la torta de pasta frola y cuando tú le preguntas al final, que de hecho creo que es la última pregunta, sobre qué pasaría como cuando ella muera o ella ya no pueda estar activa políticamente, y ella dice, no, yo en el fondo hice un aporte, pero que esto siga sin mí, yo todo lo hice con más gente. Me pareció como muy impresionante toda esa mezcla de personajes. Pero, pero nada, bueno, quería preguntarles también a Grace, a David y a Seba, si es que está por ahí, cuál fue su impresión del libro y que, no sé, cuenten qué entrevista les gustó más. Empezamos ya a abrir la conversación. Estoy acá, estoy acá. Y Ya, yo dale, creo que Seba. esa es una muy buena pregunta, Cata. Como yo también quería hacerla, como que ojalá que cada uno se anime a elegir cuál fue su entrevista favorita. Eh, si se atreven frente a Gonzalo, además. Un honor, Yo es un quiero honor. partir diciendo Sí, que sí, mi no, fue favorita una es situación complicada. de María Moreno. María Moreno, fan de María Moreno y me encanta siempre saber de ella. Me impacta siempre todo lo que cuenta y solo vincularla un poco con la con la que viene justo antes. No, no, a ver, la que viene un poquito.
al principio, creo que la segunda, denme un segundo La segunda es la de María solamente, Kodama. la de María Kodama, porque justo hay una pregunta que dice como, ¿qué autor ocupa la centralidad de la literatura argentina? Y yo no pude evitar pensarlo, noté mucho antes de llegar a María Moreno, en María Moreno, y como una gran escritora y potente escritora. Esa es una de mis favoritas y podrán encontrarla dentro de la letra que yo me ocupo. Sé qué opinan los demás, las demás. Hoy yo disfruté mucho leyendo la de Pancho Casas. Muy bueno. La verdad es que cuando empecé a leerlo, empecé como de a poquito, claro, había algunos autores que no conocía, pero fui leyendo, y esa como en particular la leí muy rápido. Las otras igual me gustaron harto, pero esa yo creo que es la que más me gusta. Es como muy íntima, pienso también, como lo que nos cuenta él en esta entrevista cuando nos habla de su amistad con Lemebel. Hay una parte que de hecho la marqué, espérenme, que es como, lo pensaba así y decía, ya, igual entretenido ese momento cuando dice que estaban como con con vino, con otras escritoras y escritores hablando, como que mi mente imaginaba todos esos momentos, así que me gustó mucho, la disfruté harto. Encontré muy heavy el final de esa entrevista cuando cuenta Sí. la última vez que estuvo con Lemebel, antes de que muriera y que le pedía el espejo. Sí. Estos son momentos muy... Es muy como fuerte sí. la entrevista igual, si bien es como, yo la encontré muy, no sé, dinámica siento, pero intensa. Esa parte es muy triste porque más encima lo que dice que le pasa esa semana, que no es solo como la muerte del Lemebel, sino que lo que pasó con su pareja en ese momento, que tuvo una crisis de esquizofrenia, que él no estaba enterado, es como, qué fuerte todo lo que vivió en tan pocos días. Sí. Sí, cómo liga eso a Wow. Cortázar de una forma muy extraña, como... Sí, lo liga Claro, como y esta locura tiene que ver con Cortázar, y era como, ¿qué? Sí. Como gente que vive la literatura con esa en todo momento, intensidad. en todo momento. Sí, porque de ahí a partir escribe un libro, pues entonces como que la encontré muy, muy buena. Qué bonito. David. Oye, La mía David, igual. dale. Oye, quiero La mía decir, igual. antes de David, disculpa David, solo que Gonzalo, igual te vamos a preguntar cuáles son tus favoritas ya. Dale, Por David. supuesto. Sí. La mía igual fue Pancho Casas. No sé por qué me gusta Pancho Casas. No sé, no sé, bueno, en su momento universitario, investigando un poco sobre el tema de la performance, lo crucé en una investigación final para hacer mi tesis. Y de hecho es muy gracioso porque en un momento en la entrevista menciona la cantidad de tesis que se ha hecho sobre el trabajo de las yeguas del apocalipsis. Y yo dije, oh, y van creciendo, decía. Y yo decía, oh, una más. Y me acuerdo que justo el día final que terminé la tesis, volví a mi casa y pasó Pancho Casas así como al lado, iba como al lado mío y pasó, iba con otras personas, yo como que lo quedé mirando y bueno, en fin, me gusta mucho Pancho Casas, por eso disfruté mucho su entrevista, las cosas que decía, la relación final también con Lemebel al final de sus días. Pero también me gusta mucho, en general, el entretejido que hace el libro, en general, de temas que se van como repitiendo de una entrevista a otra y te hace un poco viajar. No es como una entrevista que cambia de un tema abruptamente a otro. Y eso me gusta mucho, también como un elemento, además de la entrevista, sino que también ya como una característica que me pasa en general con el libro. Se van citando, como que van citando temas, refiriéndose, y autores, y es como un viaje, como un oleaje, como un fluido en la lectura. Y me quedo con la deuda de leer a Oscar Lamborghini. No lo conozco, yo no conozco en general tanto de literatura, y me quedo así con esa imagen que se relata en esa entrevista en donde se describe su literatura como eh, al final de una casa, en el fondo, hay un subterráneo. En ese subterráneo hay una mesa y en esa mesa hay un cajón. En ese cajón hay una caja de fósforos. Uno de esos fósforos es Oscar Lamborghini, que tiene la potencia para quemar toda la casa. Así que también me siento muy invitado a conocer esa literatura, sobre todo además por las referencias que se van haciendo después. Ahí dije hartas cosas. Así que...
Sí, no, Cata, yo ¿tú quería ya cuál preguntarle. es? Ah, ya, ya. Yo muy breve para pasar a Gonzalo y además porque como que lo quiero como unir un poco con una pregunta. Sí, Lo que pasa es que a mí eso. los y bueno, yo anoté tres, pero en verdad porque son como los que siento que como que a nivel de anécdota, como que lograron contar anécdotas muy diferentes y muy inesperadas o que yo no había leído en otras entrevistas o no conocía, que son María Kodama, Philip Sands y Pancho Casas también, que bueno, que ya lo mencionaron Grace y David. Y quería preguntarle a Gonzalo, bueno, además de cuál fue su favorita, también, ¿cómo lograste? Porque claro, yo soy también nueva en esto de hacer entrevistas, gusta, también me pone tensa porque siento que es como una conversación donde uno tiene que estar como muy atento y tratando de ser espontáneo y al mismo tiempo seguir pauta y todo eso. ¿Cómo lograste que de repente te contaran cosas tan íntimas como historias de sus vidas o si se fue dando solo, como contarte, como saber un poco de esa experiencia de entrevistador? A ver, hay dos cosas que me gustaría agregar a lo que dijeron con respecto a la entrevista de María Moreno y la de Pancho Casa. La de Pancho Casa era la otra que iba a quedar fuera, o sea, iba a Ah, quedar Estela Carlotto y Pancho Casa, o fueron las que incluía al último, ¿no? Y la de Pancho fue particularmente intensa, yo lo conozco a él del año 92 y recuerdo que se puso a llorar, o sea, en un momento que era como, bueno, hay que pararlo, ¿no? Y, y, y fue difícil, ¿no? O sea, en términos humanos, ¿no? O sea, eh, porque hay algunas entrevistas que ahí como que son dos en una, ¿no? Por ejemplo, lo de María Moreno es dos en una y no recuerdo si la de Pancho es lo mismo, ¿no? Porque un año antes, el 2018, yo la entrevisté por la novela que sacó acá, La Noche Boca Abajo, por eso que cita Cortázar. Y claro, hay momentos que esa la hacemos por Facebook y imagen, ¿no? Y en un momento como que se pone a llorar, pero mal, o sea, yo decía, pero... Y aparte con la distancia uno no tiene, ¿qué le va a decir? Está entrevistando, le estoy preguntando algo, o sea, claro. no, no se le puede decir nada, ¿no? Y la otra fue 2 semanas antes del estallido social, a veces agregaba dos preguntas, a veces algo más largo, ¿no? Y él venía a Buenos Aires a hacer una muestra de las yeguas y una muestra unida con su obra y la de Pedro, ¿no? Que se hizo ahí en Proa. Y era alucinante, o sea, el volver a verlo y en Argentina, ¿no? Entonces, y ahí fue todo lo contrario, o sea, era una persona totalmente dura, ¿no? En el sentido de que aquí estoy yo, no esa fragilidad que uno vio a través de una entrevista por eh, Facebook, ¿no? Imagen. Eh, y con respecto a lo de María Moreno, esa fue en su casa. Bueno, ella está enferma hoy día, ¿no? Le vino una CB hace poco, ¿no? Se está recuperando, pero como que tenía una obsesión por invitarme Coca-Cola, ¿no? Y yo no tomo Coca-Cola, pero ella sí, ¿no? Entonces me decían, no, pero un poquito, ¿no? Era como una cosa media ¿Por qué Coca-Cola? divertida, ¿no? Y no, a ella, bueno, en general, a ver, por lo que preguntaron, hay algunos que yo los conozco de años, o sea, a María Moreno la conozco del 2011. Le habré hecho esa entrevista, le hice 2 entrevistas, las de ella me parece que sí están unidas, con más claramente. Y la primera debe haber sido por su libro Blackout, ¿no? Debe haber sido 2017, algo 2016 o algo así. Después la otra debe haber sido 2019.
y, y hay una cercanía con respecto a lo que ellos escriben, ¿no? O ellas escriben. Entonces, ahí hay una cercanía, ¿no? O el conocimiento, por una parte, que tampoco es excluyente, ¿no? De la persona, y la lectura de su obra. Yo diría que no llegué a ninguna entrevista sin conocer, ¿no? Algo. Entonces, y lo otro que también, para explicar un poquito, es que yo vi las entrevistas como ensayo. O sea, no lo veía como algo que tuviera que ver con una entrevista periodística, ¿no? Entonces, a veces las preguntas, como son obsesiones mías, ¿no? O sea, por eso que se repiten los temas. O sea, uno no tiene tantos temas, porque uno va repitiendo lo que le interesa o va leyendo desde un punto de vista. Entonces, es imposible que uno tenga miles de puntos de vista, ¿no? O sea, uno tiene alguno y empieza a preguntar, ¿no? De ahí este viaje, de ahí este... Pero yo creo que eso es, en el fondo, algo que ayuda como a ir dialogando también desde ciertos temas, como que funciona a manera de ancla, tal vez, como hitos, como por donde ir pasando también con los distintos autores y autoras. Hay una cosa que Ahí- decía Gonzalo Millán, que decía que la entrevista es un género de autor, que es mucho más importante la pregunta que la respuesta. Porque en la pregunta que uno hace, como va a obtener, o sea, que si es persistente, ¿no? La respuesta que uno quiere, ¿no? Y si juntáis con muchas entrevistas y donde hay un punto de vista, bueno, vais a obtener como esta respuesta no tan alejado de esa, esa pregunta, ¿no? De todas maneras, yo quería aprovechar de recordarle a quienes nos están escuchando que estamos conversando sobre el libro Dame letra que yo me ocupo, que es esta compilación de entrevistas a diferentes personalidades del mundo sobre todo el mundo del libro y, bueno, el mundo de la política más ampliamente, digamos. Y estamos aquí con su autor, Gonzalo León. Y nada, bueno, Gonzalo, quedan pocos minutos, pero agradecerte no solo el haber estado aquí en nuestro pequeño improvisado club, sino también el libro que, como tú bien decías, siento que hace precisamente se toma la entrevista como un género híbrido, en cierto modo. Siento que salen cosas que están como entre el periodismo y entre la conversación, salen anécdotas y creo que eso está súper bien logrado. No sé, si estás por ahí. Creo que acá, yo creo que da voy a hablar con Gonzalo a ver si puede venir otra vez o hacemos alguna Sí. entrevista especial para profundizar en esta obra, porque creo que a mí me sucede que hace un tiempo también tengo como una mini obsesión por las cartografías y siento que este libro es una especie de mapa que se despliega frente a uno de un montón de autoras y autores y de personalidades que vale la pena descubrir desde ahí, desde las obsesiones de otros finalmente, que son de Gonzalo, esas obsesiones que tiene, que aparecen, que uno las puede ver, las puede disfrutar, pero también se entrelazan, como lo dijo David. Entonces, para ir cerrando, me gustaría que Gonzalo, no sé si nos puede decir quizás cuál es como un tema o un par de temas que para él son muy importantes, como no puedo no preguntar esto, como cuáles son Sesiones. esas mini obsesiones, si nos comparte alguna, Gonzalo, alguna. Una papita. No, pero a ver, yo diría que uno puede ver el libro dividido en derechos humanos, disidencias sexuales y literatura pura, ¿no? O sea, en el sentido y centrado en literatura argentina. Porque uno podría decir lo latinoamericano, pero eh, lo latinoamericano como depende desde dónde uno mire, ¿no? Entonces yo estoy viviendo en Argentina, estoy mirando desde Argentina, porque los libros que tengo a disposición son argentinos, por ejemplo, de autoras y autores bolivianos, son de sello argentino, de chilenos, son de sello argentino, o sea,
los que le llegan a uno, ¿no? Es muy difícil que, como que llegan ahora sí, algo más, de sellos como Hasta Chileno en librerías, ¿no? Pero durante mucho tiempo era el sello argentino que te daba el soporte de los latinoamericanos. Ahora, ¿ustedes no se preguntaron por el título? Yo tengo Sí. aquí anotado preguntarte justamente por el título, no sé si alcanzamos, nos queda un minuto, pero si nos puedes contar muy Nomás, brevemente. Cata, yo le había pedido unos minutitos ya, a vamos, Martín. Entonces, dale, tenemos un estupendo. par de minutos extra. Dale nomás. Es una Regio. pelotudez, porque, a ver, acá es una cita de un fiscal que está acusado de corrupción, ¿no? De meter en cana a gente inocente, ¿no? Y el tipo, escucharon como dieron a conocer unas como grabaciones, ¿no? Unos audios. Y él le decía a un tipo que trabajaba en inteligencia, dame merca que yo me ocupo. Y el dame merca que yo me ocupo era metáfora, ¿no? Que no tenía que decir, o sea, dame información que yo me ocupo, ¿no? O sea, dame lo que Dame, sea, dame. ¿no? Sí, ¿no? Y el tipo que diciendo eso, ¿no? Eh, entonces yo lo adapté un poco, en un momento lo quería poner así, pero no se iba a entender Claro. ni un carajo, entonces Y la era letra mejor. es como la droga con la que uno trabaja, al final. Claro, Así que sí, aplica perfectamente. Sí. Volver a dicción. Narcotraficantes. claro, pero Palabras. Sí, de la literatura. entender con el contenido del libro, entonces era como que dame letra que yo me ocupo, es lo mismo, ¿no? O sea, entonces Sí. eso. Qué Sí, buena. interesante. Eso, Gonzalo, porque, bueno, para ir cerrando, es como un tráfico también de un montón de autoras, autores que uno quizá no conoce a todos, a todas, pero uno se anima, ¿cierto? Va descubriendo, se va encantando y está esa posibilidad. Así que le voy a pedir al equipo que está en cámara, porque yo estoy de voz en off, ahora para la gente del podcast, después que Que lo lo escuche, mostremos. que muestre, por supuesto, que Gris sabía que muestren el libro para que lo puedan ir a ver a YouTube y por favor vayan a Libros del Cardo Sí. y compren ahí una merquita literaria. Sí, que ahí nos estaban Pero- preguntando de Cómprense hecho su en dosis. YouTube cómo se llamaba y dónde podían conseguirlo. Claro. Incluso había un descuento que no sé si sigue Pero vigente, Seba. recuerden que tenemos un descuentito, Eso. así que pueden escribirnos por Bibliotank. Sí, Ademir Y Ríos vamos, de hecho nos estaba consultando ahí para que si quiere contactarse por interno, porque había descuento para el libro. súper. Oigan, ¿les parece si vamos cerrando? Me gustaría invitar a Gonzalo que nos contara él en qué está, si nos quiere recomendar algo o si quiere decir algo. Igual es un día bien extraño entre todo lo que ha pasado, entre Pandora Papers y las redes sociales, todo eso. No sé, Gonzalo, ¿qué nos quieres contar para que cerremos este espacio con tus palabras? Cuéntanos. No, nada, que a mí me interesa el intercambio que está sucediendo hoy día entre Chile y Argentina, ¿no? Hay un intercambio como mucho más fluido. A mí durante un tiempo me decían el chileno, el ambiente literario de acá, y no me molestaba, ¿no? Pero, o sea, al revés. Eh, eh, pero bueno, ahora ya no es así, porque hay más Hay más. chilenos y se conocen a más gente, incluso hay autores, bueno, antes de la pandemia que venían mucho más, ¿no? Editoriales que hacían, que están presentes en librería, y eso a mí personalmente me hace sentir un poco más en casa, ¿no? O sea, en el sentido de que uno no pierde totalmente el nexo con su país donde nació, ¿no? Entonces, eso me parece que es bueno y le hace bien a la literatura chilena, que es un mercado un poco más pequeño, más aislado y más que tiene que funciona con leyes tan propias, ¿no? Por decirlo así. Como que Locales. uno no entiende a veces. Uno se va como unos años y de repente escucha algunas cosas y no entiende, ¿no? O sea, y esto de salir ayuda, ¿no? O sea, a mí me parece que
le va a ayudar a la literatura chilena, a los autores, más allá de los autores incluso. Bueno, a los podcasts que se dedican a difundir literatura chilena. Gracias, Gonzalo. Sí, oye, entonces, qué buen nombre de Dilet igual, el chileno. Oye, llamemos al chileno para que nos traiga unos libritos. Unas letritas, Una letrita, una entrevista. Oye, Gonzalo, muchas gracias. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Cata, te invito a ti a cerrar, porque está en cámara para que te vean estas personas que están en YouTube también. Yo que diga como palabra de despedida lo que yo quiera. Lo que quieras, Cata, Ya. los micrófonos son tuyos. Gracias. Dale. ¿Cuál es mi cámara? Gracias, Gonzalo. No, nada, sí, simplemente invitarlos a leer este libro. Creo que está súper refrescante. Se lee rapidísimo. Uno conoce mucho más de personajes que a lo mejor uno ha leído, pero no conoce su manera de ver el mundo. Hay muchas reflexiones sobre el feminismo, sobre la literatura, sobre la distribución, perdón, en la literatura, que es un tema que tocaba Gonzalo y que efectivamente las conexiones ahí entre literaturas del Cono Sur tienen esa deuda pendiente que cada vez yo creo que se ha ido pagando más. Así que de todas maneras, recomendadísimo y nada, nos vemos en el próximo capítulo con más entrevistas. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Nos gracias, vemos. Gonzalo. Chao, que estén bien. Chao. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos otro lunes más para avivar la pasión por las ideas, los libros y la lectura. Recuerda que puedes escribirnos por Instagram a @altiropodcast o al WhatsApp de Bibliotank +569 88 34 1100. Nos seguimos encontrando entre libros. Al final, te dejamos un tiempo para leer. En realidad, quiero preguntarte algo que nunca le he preguntado a nadie o que nadie me contestaría. Ya sé que a la gente de bien no le importa el que dirán, pero a mí me obsesiona, llámame loca, saber algo que te ha rondado la cabeza a ti acerca de mí y que te callaste, una especie de verdad que sientes que no podrías decirme nunca porque me destrozarías y que late dentro de ti y quema. ¿Me lo dirías por fin con honestidad brutal? En realidad no me quema y por supuesto que te la puedo contar. Ahora mismo te imagino abriendo el correo de esta entrevista, saltándote todas las respuestas previas y yendo directamente a esta, que es la siguiente. Creo que gestionaste muy mal tu aventura con Rocío y que pusiste a Jaime en una posición muy injusta. Cuando la aventura se convirtió en triángulo, en hijo en común, en experimento de familia, es decir, todo lo que pasó después, ya es otro asunto. Pero en la fase previa, cuando uno puede controlar todavía lo que está ocurriendo, creo que fuiste muy egoísta. Que no tuviste en cuenta a Jaime y a Elena. Por supuesto es solamente una opinión, no creo que vaya a destrozar a nadie, y menos a ti que eres muy fuerte, aunque te sientas a menudo poseída por la fragilidad. ¿Por qué nunca volviste a contestarme un solo mail o llamada? ¿Por qué rechazaste mis intentos de buscarte? Hace casi 5 años te expliqué por teléfono los motivos por los que ya no creía en nuestra amistad, Gabriela. Sé que tienes virtudes y que eres una buena amiga de tus amigos, pero en relación a mí se te hizo sistemático el acercarte con agresividad. Me incomodaba totalmente tu forma de tratarme y todos los prejuicios e ideas que tenías sobre quién era yo. Querías imponerme una manera de ser, eras intolerante, normalmente atropellabas y eras sentenciante con todas mis acciones. Fuiste cruel en muchas situaciones, que ya no vale la pena mencionar. Conocías mis vulnerabilidades y me exponías a situaciones en las que siempre salía dañada. ¿Por qué no pensar que fuimos incapaces de abstraernos a las dinámicas de poder que suele haber en algunas relaciones, que fallamos, que fue algo de ambas? Acepto mi responsabilidad por permitirlo y callar, pero un día, luego de un episodio más de esos, desperté y empecé a tomar decisiones, y una de ellas fue no tener relaciones desgastantes o que saquen mi lado vulnerable. Muchas veces tus acciones no fueron solo producto de tu ímpetu, muchas veces sabías lo que hacías. Fragmento de Dicen de mí, de Gabriela Wiener.